Ok, comencemos. La peste negra. Nada mejor que hablar de una pandemia en otra pandemia. Así que empecemos con lo más básico. ¿Qué fue la peste negra? Para esto nos situaremos en el siglo XIV, en los años 1346 y 1353 en el continente europeo, donde se desató la peste negra o la peste bubónica, la cual fue provocada por la bacteria Yersinia pestis, que vive en los animales, especialmente en los roedores y específicamente en las pulgas que traen en su pelaje, que de hecho esta ha sido la pandemia más fatal de la historia, porque ahora con el COVID pues te afectan los pulmones, pierdes el olfato o el gusto y pues en ocasiones puedes morir por las complicaciones. Pero a mi consideración los síntomas de la peste negra son mucho peores. Por ejemplo, algunos síntomas de la peste negra sería que te sangre la boca, la nariz y el recto. O sea, imagínate lo feo que debe de sentirse que te sangre el asterisco. Hola, por cierto, si eres una persona sensible, cierra los ojos en este momento, ya que muy probablemente no te gustará ver las imágenes de a continuación. Y a su vez, el oscurecimiento y la muerte del tejido en las extremidades. Las partes más comunes eran los dedos de la mano, los de los pies y la nariz. Y estos no eran todos los síntomas, pero dejo el resto para más adelante. Ojo, se me olvidó mencionar que la peste negra no solo afectó a Europa, sino que también al norte de África y Asia. Y ahora, ¿cómo se desarrolló la enfermedad? Como es de esperar, la medicina en esos tiempos no estaba preparada para una situación así. Pero lo que sí era evidente era la peligrosidad del asunto, ya que tú podrías estar perfecto en la mañana, pero de repente en la tarde te comienza una fiebre que va aumentando cada vez más y en la noche podrías estar muerto. La fiebre no era el único síntoma, ya que como te mencioné anteriormente, existen más síntomas. Por ejemplo, la fiebre podía superar los 40 grados. También podías tener tos con sangre, sangrado de la nariz y de otros orificios. La verdad, no quiero poner imágenes de los síntomas porque, primero, son demasiado gráficas, segundo, me da cosa verlos y tercero, me da cosa que ustedes lo vean. Por lo tanto, solo las explicaré y si ya ustedes quieren verlo por su parte, pues adelante. Así que, los síntomas que hacen falta serían la aparición de manchas negras o azules debido a pequeñas hemorragias cutáneas, la aparición de bubones de color negro en el cuello, en los brazos, en las piernas, en las axilas o detrás de las orejas, como también la gangrena en las puntas de las extremidades, que es lo que te mostré al comienzo, que es que se te ponían los dedos de las manos, de los pies y la nariz de color negro. Y es que así de complicado era esta enfermedad. Imagínate todo esto, pero en 1346. Por cierto, ¿por qué se llama la peste negra? Pues la palabra peste es porque al romperse los bubones apestaba. Y es que lo peor que no era una bolita hinchada, sino que imagínate como un grano de color negro con pus y del tamaño de un huevo de gallina. Y pues al romperse de esa cosa salió un liquidito que apestaba. Y la palabra negra es por las manchas, los bubones y la gangrena de color negro. Otro aspecto que quiero resaltar era la vestimenta de los doctores, ya que a mi consideración eran bastantes épicas. Porque imagínate estar enfermo y tener que ir con el doctor y que tu doctor vista con un traje de cuervo humano. Aunque claramente no visitaban al doctor por gusto, sino que porque Traían una bola del tamaño de huevo de color negra y con pus. así que no creo que les haya dado tanto gusto ir con el doctor. Pero ya en serio, como verás, la vestimenta constaba de una máscara de tipo cuervo alargada y de una túnica, por así decirlo. Y aquí nos vamos a centrar en la máscara. Y ok, te trataré de explicar lo más sencillo posible y a cómo entendí por qué usaban estas máscaras. Al parecer, antes se creía que la peste negra se traspasaba por aire envenenado, y esta, al parecer, se podía contrarrestar con perfumes acres y dulces. Y acres, a lo que vi, supuestamente es como un olor áspero y picante. Por lo tanto, llenaban sus máscaras con triaca, que es un compuesto de 55 hierbas con otros componentes, como polvo de carne de víbora, canela, miel y mirra. O sea que esa máscara debió de haber olido horrible. O sea, imagínate lo feo que debió de haber sido estar oliendo por una gran cantidad de tiempo, o eso es lo que creo, un compuesto de aromas de dulce, picante, carne de víbora,
pólvora, mirra, miel, canela, o sea, debió de haber apestado. Ay. Bueno, y la forma alargada de la máscara era debido a que con esto se creía que el aire tendría suficiente tiempo para embeberse entre las hierbas protectoras, que embeberse es como mezclarse, y con esto el aire contaminado no llegase a alcanzar las fosas nasales ni los pulmones de los doctores de la peste negra. Pero ¿por qué esto está mal? Primero que nada, sí tiene algo de cierto de que la peste se puede transmitir por el aire, pero esto sucedía si se inhalaba el estornudo o el tosido de una persona con la peste neumónica, que es una infección de los pulmones. Pero ojo, en realidad existen otros dos tipos de peste negra, las cuales serían la peste bubónica, que es de la que te he estado hablando en este video, que es debido a la infección de los ganglios linfáticos, y la peste septicémica, que es una infección de la sangre. ¿Y cuáles serían las formas más comunes de contraer la peste negra? Pues que te lo pegue un animal que está contagiado, que te pique una pulga, tener contacto con fluido o tejido infectado o inhalar el tosido o estornudo de una persona con peste neumónica. Debes de saber que la peste negra no se erradicó por completo, sino que sigue sucediendo pero en mucha menor medida. Y no fue hasta 1988 en que científicos pudieron aislar la bacteria Yersinia pestis, la que ocasiona la peste negra. Y de hecho, para curar a las personas con peste negra se utilizan antibióticos, aunque generalmente también se necesita oxígeno, líquido intravenoso y asistencia respiratoria. Pero si esta persona tiene la peste neumónica, debe de estar apartada de los enfermeros y de los pacientes. Y el último caso de peste negra registrada sucedió el 20 de agosto del 2020 en Estados Unidos, en el estado de California, y esta fue peste bubónica. Y por si te lo preguntas, ¿cómo trataban la peste negra en los años 1346, o sea, en sus comienzos? Pues la respuesta sería esta. Pues utilizaban las medidas fitosanitarias como la cal viva y el fuego y un mejor saneamiento. Y como los cuerpos propagaban la enfermedad, estos no podían ser enterrados normalmente como se hacía, sino que deberían de ser enterrados en unas fosas, en los que se alineaban y se colocaban en sudarios de lino, que esto es como una especie de tela. Posteriormente se les vertían grandes cantidades de cal viva disuelta en agua para sellar la tumba, y así no se propagaba la enfermedad. Y las casas en donde había sucedido un fallecimiento eran marcadas, porque eran sometidas a una limpieza profunda. Además se quemaba azufre y pólvora en su interior y se prendía fuego para que posteriormente gente pudiera habitar esas casas. Así que, más que nada, la solución fue higiene. Y bueno, ahora ya conoces la historia de la peste negra.